motorizadas por actores, no son leyes de gabinete legislativo, son leyes motorizadas por actores que en el caso de la ley de salud mental tenía muchísimos años de lucha, casi diría los primeros planteos en relación a la ley de salud mental, uno los encuentra en revistas argentinas de psicología de la década de finales de los 60 y principios de los 70. Desde esa época empiezan con la Federación Argentina de Psiquiatras, etcétera, que era la única federación de psiquiatras antipsiquiátrica en el sentido de cuestionadora de los modelos tradicionales de asistencia. Es cuando empieza un largo proceso que va a culminar cuando se dan las condiciones como para que los actores pongan en la agenda legislativa este tema, a partir de la aparición de actores nuevos, entre ellos los organismos de derechos humanos y los propios usuarios familiares que hasta ese momento no habían participado o eran los actores que faltaban para romper un cierto equilibrio de puja corporativa como tiene todo el sector salud. Esto es la primera aclaración. La segunda es que para pensar las problemáticas del campo de la salud mental, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los equipos con los cuales yo trabajo, hemos desarrollado un método de investigación que consiste en pensar, analizar en términos de niveles, es para el enfoque interdisciplinario, niveles de análisis, y analizar en términos de dimensiones, ¿no? Los niveles de análisis son niveles de análisis como los plantea Rolando García en Interdisciplina, un nivel macro contextual, un nivel meso, que va como centrándose en lo local, y finalmente un nivel de anclaje, que es ahí donde uno quiere pensar una dimensión más particular o más singular, sin dejar de lado este contexto, esta consideración contextual. Y las dimensiones son hay algunas personas que dicen que no escuchan, pero bueno, debe ser un problema. Y las dimensiones, que son dimensiones metódicas, porque nosotros partimos de la suposición que estamos trabajando sobre un objeto complejo, es considerar por un lado la dimensión económica, la dimensión de cómo funciona lo institucional, los dispositivos, etcétera, y la vida cotidiana, ¿no? Me voy a centrar en la vida cotidiana para después entrar en el tema de la pandemia. La vida cotidiana, diría Heller, es la forma en que se particulariza lo genérico social. O sea, toda nuestra vida cotidiana se explica a partir de una serie de constructos comunes que tenemos en determinado momento que responden a la clase a la cual pertenecemos, a la cultura, al país, a la región, etc. Pero después tiene una forma absolutamente particular en cada hogar, en cada casa, en cada persona, pero la característica de la vida cotidiana es cómo organizamos en ella determinadas rutinas de uso del tiempo, de uso del espacio. Cuando digo de uso del espacio me refiero a los lugares que recorremos, los espacios en los cuales habitamos. Cuando digo el uso del tiempo, es el tiempo de descanso, el tiempo de trabajo, el tiempo de recreación, etc. Y de consumos que constituyen parte de esa vida, y además de vínculos formales, informales, circunstanciales, etcétera, que son la red social en la cual se construye la cotidianidad de cualquier persona. Es, entre otras cosas, la vida cotidiana un ámbito en el cual se producen sufrimientos y también se producen alegrías, pero básicamente es la rutina con que se organiza la vida cotidiana la que permite que hagamos un depósito ahí, depósito entre comillas, que nos alivia en alguna medida de la sensación de contingencia absoluta de las vidas. Y de alguna manera nos permite tener una ilusión de previsibilidad del futuro, que las cosas son como serán, serán como son, digamos, hay alguna continuidad entre el presente y el futuro, y de alguna manera nos permite construir una cierta renegación de la muerte. Hechas estas aclaraciones, les voy a pedir disculpas si alguno estuvo en la conferencia inaugural del Congreso
de Assam esta semana, porque voy a usar el mismo PowerPoint que utilicé en esa oportunidad, pero para serle franca, el tiempo en esta época es un tiempo muy exigido, y entonces me pareció que podíamos trabajar bien con esto, aún extendiéndolo a una clase un poco más larga, que además nos permita tener un debate más abierto y más centrado, o sea, hacer una exposición más dialogal. ¿Mm? Voy a compartir pantalla. Bueno, el título que le había pensado yo para esta intervención y que voy a repetir con ustedes, algunas cosas se van a repetir si escucharon la conferencia, les pido disculpas, pero le voy a ir como agregando algunos elementos, me quiero detener más en las prácticas de lo que me detuve en ese momento. Entonces, lo primero de este título es hoy. Algo dije de salud mental, pero cuando dije hoy. Entonces, cuando hablamos del hoy, estamos refiriéndonos a nivel contextual, y esto es a nivel macrocontextual, porque es un fenómeno en que empezó la pandemia. Un desequilibrio catastrófico en un sistema hipercomplejo que ya estaba en altísimo nivel de inestabilidad. ¿Por qué les digo esto? Para que tengan una idea clara. Hay un debate en el campo de la salud mental si esto es una catástrofe o un acontecimiento en términos de la subjetividad. Yo no estoy utilizando la palabra catástrofe en el sentido que la discuten en ese campo teórico, sino básicamente en la configuración de una situación catastrófica a nivel mundial, ¿no? Pero cuando yo digo un altísimo nivel de inestabilidad, y algunos autores a nivel latinoamericano plantean, entre otras cosas, ¿no es cierto?, una crisis civilizatoria, ¿no es cierto?, ahí sí podríamos pensar marcos explicativos que pueden ser, como diría algún historiador, pensados en términos de larga duración, media duración y corta duración. Obviamente no me voy a detener en los debates de larga duración que algunos sitúan prácticamente de la conquista de América o del nacimiento del capitalismo, no me voy a poner en eso. Voy a decir simplemente que hubo un momento de desequilibrio, ahora sí, en la dimensión económica, pero que nunca es solo económica, porque afecta directamente las vidas de las personas en su devenir prácticamente, que fue la crisis del 2008. Esa crisis del 2008 llevó a algún autor a decir que era equivalente o peor en ese momento que la crisis del 30. Ustedes recordarán que la crisis del 2008 se inicia cuando se cae abruptamente una burbuja financiera gigantesca armada alrededor de las hipotecas subprime en los Estados Unidos y extendida a otros países del mundo. Con esas hipotecas se armaban paquetes financieros que se vendían internamente, iban adquiriendo valor, y de repente hubo un momento en el cual lo que había adentro de esos paquetes era humo y estallaron, ¿no? Esto produjo una catástrofe de impacto de larga duración. Cuando digo larga duración, varios años. O sea, nosotros llegamos a resentirla en la Argentina prácticamente en el 2014, 2015, y creo que se manifestó también en algunos fenómenos de países europeos. Acá ustedes van a ver un título que para el psicoanálisis es medio llamativo, se llama Matar a la madre, o la metáfora del suicidio de Occidente. ¿Por qué digo eso? Porque en algún momento Grecia elige un gobierno que llama a un plebiscito para ver qué hacían con la deuda monumental que tenían con el Banco Europeo. El gobierno, el plebiscito plantea que la mayor parte del pueblo griego quiere una renegociación de un default, un no pago de la deuda,
y sin embargo el Banco Europeo le quiebra el brazo a Grecia y la coloca en una situación de crisis absoluta, que prácticamente, o de empobrecimiento para un país de la Comunidad Europea, que prácticamente no se ha recuperado hasta la fecha, con un índice de suicidio en aumento, el 25% de los jóvenes desocupados, etcétera, etcétera. Y a mí me parece metafórico, porque en ese momento en el cual el banco le quiebra el brazo a la democracia griega, algo, digamos, podríamos decir metafóricamente, sucede en Occidente. Es el origen de la cultura occidental y además es el origen de la concepción occidental de democracia, pero de alguna manera termina siendo en ese país metafóricamente quebrado. Pero además, en ese momento se empieza a manifestar algo que vamos a ver fuertemente en la construcción de lo que se llama la batalla discursiva, o sea, la búsqueda por la hegemonía en el lenguaje, y que es una búsqueda que tiende a descalificar fuertemente no solo al opositor, sino a aquel a quien se sacrifica. Los países que entran en crisis en ese momento en Europa eran Portugal, ¿ven la P? Irlanda, la I, Grecia y España. En inglés, España es Spain con S. O sea, se podían organizar de muchas maneras estas letras que enunciaban cada uno de los países para nombrar los países deudores. Pero cuando los organizan, los llaman PIGS. PIGS quiere decir cerdos. Y recuerdo perfectamente, les estoy diciendo esto porque en ese momento yo estaba presidiendo la Asociación Internacional de Políticas en Salud y tuve que viajar varias veces, inclusive viajé a Grecia, por razones de discusiones de salud. Y entonces era muy notable cómo empezaba una batalla mediática mostrando que los griegos eran gente indolente, que no les gustaba trabajar, que les gustaba disfrutar del tiempo libre, que vivían a costa del trabajo de los alemanes, etcétera, etcétera. Un trabajo denigratorio sobre estos países, que inclusive aparecía en esa extraña letra que se llamaba, que los denominaban los pigs, los cerdos. Lo puse acá porque vamos a volver después sobre la cuestión de la comunicación. Esta crisis actual, esta catástrofe actual, cuando digo desequilibra un sistema que ya estaba en alto nivel de desequilibrio, ¿por qué? Porque se suma la crisis ambiental, a las guerras localizadas con desplazamiento de millones de millones de personas, toda la crisis de los refugiados en Europa, que la impresión que da es que se está hundiendo el Titanic y los de la tercera clase tratan de subir a la primera, digamos, y la existencia de persecuciones y desplazamientos masivos de población. Bueno, ¿qué es pensar? ¿No? ¿O qué sería pensar hoy? ¿No? Creo que uno de los desafíos más grandes es mantener una línea de pensamiento, o sea, tener una cierta posibilidad de reflexión cuando, entre otras cosas, se apela permanentemente más a la sentimentalización de la política que a la racionalidad de las acciones. Entonces, y esa búsqueda de un equilibrio entre lo racional, lo estético y lo sensible, por llamarlo así, está bien, no significa que uno tenga que tirar la racionalidad moderna por la borda, renunciar a todos los productos de la modernidad y plantearse una irracionalidad absoluta, que estaríamos de nuevo en la polémica entre positivismo y romanticismo que dio lugar al nazismo, ¿no es cierto? Pero hay dos frases que yo tomé acá, voy a llegar a lo de salud mental, dos frases que yo tomé acá, que creo que hacen al modelo de lo que deberíamos poder tener en la cabeza para pensar. Por un lado, buscar una reconstrucción, es una frase de Walter Benjamin, que dice, buscar una reconstrucción teórica de la modernidad que al mismo tiempo dé cabida al ideal de reconciliación entre el ser humano y el mundo. Y por otro lado, dice, es frente al mundo y la naturaleza que el hombre puede verdaderamente pensar, ¿no? Es de Emmanuel Cosia, que es un autor italiano,
que tiene un texto muy interesante que se llama Filosofía de la Imaginación. ¿Por qué traigo estas dos cuestiones? Porque hemos retomado también para pensar esta problemática del efecto COVID en la subjetividad como marco general, una afirmación que veníamos trabajando desde hacía bastante tiempo para las dimensiones generales, económicas e institucionales, de que el antagonismo central de esta época era el antagonismo entre objetivación y subjetivación. Y que del lado de la subjetivación, del lado del reconocimiento de la subjetivación, estaban todos aquellos movimientos, impulsos, etcétera, que tomaban la idea de derecho como una idea fuerza para profundizar los márgenes de valor de la vida. Y cuando digo de la vida me refiero a algo que aportó además el pensamiento latinoamericano, no solo la vida de la especie humana, sino la vida en su conjunto, la vida del hombre como parte de la naturaleza, y aquellas fuerzas e impulsos que se concentran, o mejor dicho, tienden a la producción y acumulación y concentración de riqueza de una manera prácticamente suicida, aunque el consumo de esa producción de riqueza sea la vida. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a la cuestión de cómo en este contexto, qué fue pasando con el problema de las epidemias y la salud poblacional mundial en este contexto, ¿no es cierto? Hay un fenómeno que es una reversión, que va, una de las crisis, digamos, una de las crisis cada vez más frecuentes, es la de mediados de los 70, en nuestros países fue el endeudamiento, las dictaduras, etcétera, en las crisis de las deudas, pero previamente hay un periodo como un periodo de crecimiento sostenido para los países centrales, y es ese periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70, en el cual la Organización Mundial de la Salud es parte de esa serie de instituciones creadas en la posguerra para mantener un equilibrio, ahora en ese momento un equilibrio entre dos bloques, pero además mantener un equilibrio de desarrollo pensado de determinada manera. En ese periodo, iniciándose en el 66 y terminando en el 80, la OMS logra un triunfo que es el único de ese tipo en la historia. Erradica definitivamente una enfermedad transmisible. Y esta es la viruela, cuya vacuna se conocía desde hacía muchísimos años. Es la vacuna más antigua de la historia, la vacuna contra la viruela. Y sin embargo, en 1980 se festeja la erradicación de la viruela a nivel mundial, y en 1981 aparece la nueva enfermedad emergente que se configura en pandemia, una enfermedad que va a ser la primera de un ciclo de enfermedades emergentes y reemergentes, que es el SIDA. Y el SIDA, que yo recuerdo que nosotros hicimos en la Escuela de Salud Pública, apenas retornada la democracia y yo al país, la primera investigación de prevalencia del SIDA, del SIDA, en el caso del SIDA en la Argentina, y había 84. Y todos eran foráneos, y era el momento justo para empezar una campaña preventiva importante, que no se hizo por las tensiones acerca de la moral y la religión que había alrededor de esta pandemia, que vino a colocar en escena que no hay ninguna epidemia que pueda ser pensada como un fenómeno natural cuando son epidemias humanas. Son siempre fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, y que van a producir huellas en lo colectivo en términos de las subjetividades singulares. Por ejemplo, el SIDA cerró para siempre ese pequeño ciclo que había habido en la humanidad, ese pequeño ciclo que había durado además ese periodo de auge de la posguerra, en el cual hubo por primera vez en la historia de la humanidad una generación donde la dupla sexualidad y muerte se separó. Porque por un lado existían los métodos anticonceptivos y por otro lado existían los antibióticos para las enfermedades de transmisión sexual.
y de alguna manera hubo una generación, no digo que para todo el mundo, no para todas las clases sociales, no para todos los países, pero hubo una generación que tuvo esa característica. Ahora, el SIDA vino además a poner en escena lo oculto de las sociedades y los prejuicios, y para algunos se configuró en una especie de limpieza moral de la sociedad, para otros el impulso de profundizar la necesidad de determinadas formas familiares monogámicas, etcétera, etcétera, y en ese conflicto se tardó bastante tiempo en evitar que la enfermedad se difundiera. Entonces, después siguieron otras, como la gripe aviar, el ébola, y en el 2009 la gripe, la H1N1, la gripe A, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo de las emergentes. Pero también aparecieron las reemergentes, aquellas enfermedades que se suponía terminadas, como el dengue, la fiebre amarilla, etc., y las resistentes, por ejemplo, la tuberculosis resistente a los antibióticos, y una serie de enfermedades resistentes existentes dentro de los hospitales, donde una causa de mortalidad apareció dentro del sistema de salud, que son las infecciones intrahospitalarias. Curiosamente, en algún momento la OMS plantea la necesidad de que el personal de salud tenga cuidados preventivos en la transmisión infecciosa dentro de los hospitales. Entonces, además aparecieron, en otra cuestión curiosa, aparecieron las enfermedades, la morbimortalidad por estilos de vida, lo que llaman estilos de vida. Por ejemplo, por consumo, ¿no? Por consumo de medicamentos, inclusive en Estados Unidos hay más mortalidad por consumo de antibióticos opiáceos que por consumo de antibióticos, quiero decir, de analgésicos opiáceos, que por consumo de heroína y cocaína juntos, o sea, por consumo de sustancias, por la morbimortalidad, por consumo de alimentos. Entonces, para un sector de la población, la obesidad se comenzó a transformar en un causal de morbimortalidad, y por otro lado, obviamente siguieron existiendo sectores grandes sectores de la población mundial que ni siquiera accedían al agua potable y a los alimentos necesarios. Y por cierto, el desplazamiento. Entonces, cuando uno ve qué es lo que se está produciendo a nivel de las teorías, después vamos a hablar de las prácticas, hace ya un tiempo que se viene produciendo una tensión muy alta entre una mercantilización del conocimiento y núcleos de poder que producen, sobre todo en el campo de la salud mental, etcétera, tienden a producir un conocimiento que a su vez se recalifica como verdadero por la publicación en determinadas revistas, etcétera, etcétera, y simultáneamente toda la aparición de líneas de pensamiento que van a tender a descentrarse. En principio, el primer descentramiento es la mirada eurocéntrica del mundo. El segundo es casi, diría, el ocaso de una forma de pensar de la modernidad tal cual estaba planteada, ¿no es cierto? Es que colocó a la ciencia en un lugar de justificación de poder muy notable, y que en nombre de la ciencia, por ejemplo, de la antropología, se generaron alteridades subordinadas muy importantes, desde los pueblos originarios hasta los pacientes psiquiátricos. Y este descentramiento hay varios descentramientos. El primero son estos dos. El segundo tiene que ver con el movimiento de mujeres y con el movimiento de la diversidad de género. Entonces es el descentramiento de una mirada androcéntrica, o sea, de una mirada centrada desde el dominio masculino, en la construcción inclusive de la representación del mundo. El tercero, ya es más complicado, es un descentramiento de lo antropocéntrico, o sea, de esta concepción que está en el techo de la Capilla Sixtina, donde Dios señala a Adán con el dedo, que coloca al hombre en el centro de la creación, por llamarlo así,
y por lo tanto le permite disponer de las vidas y la naturaleza como si fuera su parte subordinada. Y un tercer descentramiento, este es teórico, nada más está en el terreno de la filosofía, que es el zoocéntrico, que lo plantean algunos autores como Emmanuel Cossier, que dicen todo cierto, las plantas son el eslabón más bajo de los seres vivos, pero sin ellas no hay atmósfera. Y la destrucción de los bosques, la destrucción de los ecosistemas vegetales también, es la destrucción del lugar donde lo no animado se transforma en animal, y entre otras cosas la reproducción de la atmósfera. Entonces, en salud, pensando en términos de salud colectiva, la complejidad del proceso requiere de centrarnos en el modelo asistencial prestador de servicios, en primer lugar, y creo que lo de la pandemia lo trae claramente. Nosotros nos hemos centrado, el modelo biomédico, que fue creciendo paulatinamente, instalándose junto con el complejo médico industrial, después de la primera mitad de la mitad del siglo XX en adelante, ¿no es cierto?, ha producido un progresivo centramiento en la práctica asistencial y una invisibilización e inclusive una subestimación de determinadas prácticas colectivas de cuidado que son reemplazadas por prácticas individuales en estilos de vida. Comer sano, hacer actividad física, etcétera, etcétera. Pero aquellas que planteó el higienismo, por ejemplo, con respecto a las enfermedades infecciosas, son absolutamente olvidadas. Voy a poner un ejemplo. El año pasado nosotros tuvimos en la Argentina una epidemia de bronquiolitis gravísima, que pasó desapercibida, salvo para alguien que estuviera en los servicios de salud. O por lo menos fue así, si lo digo en la Argentina quizás erróneamente, por lo que yo pude constatar, fue así en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires hasta el tercer cordón urbano. Esta epidemia, que atacó a gran cantidad de niños, desbordó los servicios de terapia intensiva infantil pediátrica y probablemente produjo muertes no registradas en ese momento porque habrán aparecido con la mortalidad general. Y aunque fueran pocas o no guardaran la curva, estamos hablando de muertes además de niños. Según el nivel, más aún, en algunos hospitales privados de servicios de clases altas de la Ciudad de Buenos Aires se desbordaron los servicios de terapia intensiva pediátrica. Sin embargo, a nadie se le ocurrió el año pasado suspender las clases 15 días. Y hubiera sido un buen corte para esa epidemia. O sea, la respuesta que se dio fue asistencial, puramente asistencial. Y era largamente anunciada, porque nosotros, recuerdo que en la Universidad de Lanús tuvimos una primera tesis de doctorado sobre el burnout de los pediatras estacional con las crisis de los momentos de pico de bronquiolitis durante el invierno. Y en eso nos recuerda una colega que las vacaciones de invierno no surgieron para que los niños descansen y los maestros se tomen una vacación. Surgieron para evitar el contagio de las enfermedades respiratorias en el momento más crudo del invierno. Bueno, entre los constructos modernos que tenemos, que están en revisión, el modelo asilar manicomial, que fue básicamente hijo del nacimiento de la modernidad. El campo de la salud mental, que se construyó en la posguerra, en ese periodo, en el mismo periodo en el cual se erradicó la viruela, aparecen todos, en los países centrales, todas las propuestas alternativas de construcción de otros modelos de asistencia ligadas a la aparición de los sistemas estatales o sistemas universales de prestación de salud. E inclusive en el campo mismo de la modernidad hay constructos que son constructos de la modernidad, pero son paradójicos. Por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Pero estos mismos constructos paradójicos, Marcelo Rafín va a decir que una construcción paradójica de la modernidad es la categoría de derechos humanos. En la misma medida en que se constituye, a medida que va avanzando este modelo de sociedad moderna capitalista,
en una promesa incumplida, permanentemente incumplida e incumplible, dicen estas condiciones, pero sí en una idea fuerza que constituye actores sociales. Entonces, las mismas tendencias que fueron llevando progresivamente a la medicamentalización y patologización de la vida, que son también un constructo moderno, ¿sí?, un derivado de la idea de dominio científico sobre la naturaleza. Estas mismas se dieron en el campo de la salud mental, ¿no? Y también, y simultáneamente, se dieron los procesos de reconocimiento de ampliación de derechos, la búsqueda de márgenes de inclusión de quienes habían quedado por fuera de estos marcos de derechos, o que pugnan, por cierto, por ser reconocidos en ella, y los procesos de reforma en el campo de la salud mental, y un cuestionamiento global a la ontologización de los cuadros psicopatológicos. Después voy a decir de qué se trata esto. ¿Qué pasó con la pandemia? Ahora nos vamos a acercar. Lo primero que hizo fue desnudar, por lo menos en Occidente, aún en los países centrales, la fragilización de los servicios de salud mercantilizados y simultáneamente su fragmentación, en el caso nuestro. ¿Por qué? Acá me voy a detener en algo que curiosamente yo descubrí en un viaje a Brasil donde había una epidemia de dengue, ¿no? Epidemia que teníamos además en curso en la Argentina junto con una de sarampión cuando llegó el COVID, ¿no? Parece mentira porque el sarampión es una epidemia absolutamente evitable, con una vacuna absolutamente probada, ¿no?, con una tradición que además hemos llegado, creo que en el 2013, 2015, a no tener prácticamente casos, y que obviamente solo se explica en el caso de la Argentina por ausencia de una vacunación adecuada. Y en el caso del dengue, no digo que sea absolutamente evitable, pero es bastante prevenible, no debió darse en la magnitud que estaba. Pero entonces, ¿por qué en Europa, en Italia o en España se habían fragilizado los servicios? Lo que yo descubrí en un viaje a Brasil, donde había una importante epidemia de dengue, no es ningún descubrimiento, lo descubrimos acá en la crisis del 2001, después voy a decir por qué, es que justo cuando llegué yo, los planes de salud, que eran, esto fue hace muchos años, había una epidemia de dengue en Río de Janeiro muy importante, los planes de salud, que eran como las medicinas prepaga de acá, habían decidido que ellos no tenían ninguna obligación de cubrir dengue porque ellos eran un seguro y esa era una contingencia, una catástrofe que debía haber sido evitada por el Estado. Definitivamente, en medio de una epidemia, dejaron sin cobertura a todos sus usuarios, aún aquellos que pagaban mucho. Y en ese momento yo acuñé una frase que dije, muy, muy enojada por lo que estaba pasando, dije, un sistema de salud que se retrae en una crisis, en una epidemia, hay que dinamitarlo. Bueno, pero esto no es un problema de buena o mala voluntad de los gestores de ese sistema. Es un problema que, si la función es mercantil, el objetivo es la producción de ganancias. El producto es prestar servicios de salud, pero el objetivo no es la producción de salud, el objetivo es la producción de ganancias. Y entonces tener camas ociosas, por ejemplo, o atender una situación epidémica, etcétera, altera o atenta contra esta situación. Lo vimos acá perfectamente porque en algunos sanatorios privados de la Ciudad de Buenos Aires, en plena pandemia, se bajó el sueldo del personal. Eso no sé si ustedes lo sabían. Y además esto produjo en algunos países centrales despido de personal en plena situación de pandemia. En el campo de la salud mental tuvimos una tensión ahí, tuvimos una tensión interesante ahí, a principio de la pandemia, cuando muchas de las empresas de medicina prepaga y algunas obras sociales también decidieron no reconocer la prestación de salud mental de manera virtual, ¿no? Fue necesaria una intervención de distintos actores, incluyendo la Dirección Nacional de Salud Mental,
para que la Superintendencia del Seguro de Salud planteara, y después esto no fuera así necesariamente en todos lados cumplido, planteara el reconocimiento de la atención virtual. Ahora, si se desconocía la atención virtual, pasaban a no tener que cubrir ningún tipo de tratamiento psicoterapéutico, porque en ese momento tampoco se podía hacer ningún tipo de tratamiento presencial. Bueno, la urgencia que presentó la situación de pandemia fortaleció en algunos casos un enfoque original centrado en lo biomédico. O sea, yo creo que la primera respuesta fue, hay que fortalecer el sistema, y hay que fortalecer el sistema prácticamente en su parte más dura, que es en la parte de servicios de terapia intensiva, respiradores, etcétera, etcétera, el aprovisionamiento hospitalario, las condiciones, eventualmente los espacios de aislamiento para personas que puedan contagiar, pero en ese contexto, en muchos, después lo vamos a ver, en muchas situaciones, podremos decir que hubo un periodo inicial, no demasiado largo, en el cual la mayor parte, no demasiado largo, yo siempre me voy a referir a los lugares que yo conocí, que es provincia y ciudad de Buenos Aires. Puedo dar la explicación de que ahí se dio la diversidad del país también. No demasiado largo, en el cual el mayor esfuerzo estuvo puesto básicamente en la atención y se produjeron algunos fraccionamientos importantes en términos de la salud mental, que después veremos fueron cubiertos de distintas maneras por distintos servicios, etcétera, dentro de la fragmentación que tiene nuestro sistema. Porque lo inédito de esta pandemia, a diferencia de otras catástrofes en las cuales me tocó trabajar, lo inédito era básicamente la imposibilidad del contacto con los cuerpos, o sea, el aislamiento. El aislamiento corporal, digámoslo así. Y por supuesto, vamos a pasar a la próxima, esto produjo un montante de sufrimiento psíquico importante. Por ejemplo, el primer punto es que se rompió abruptamente la cotidianeidad y por supuesto hubo una caída inmediata de la previsibilidad del futuro. Todos nosotros nos dimos cuenta de que 3 meses antes no podíamos ni imaginarnos la situación en la cual íbamos a estar. Y darnos cuenta que no podíamos ni imaginarnos lo que iba a suceder, de alguna manera, tiró por tierra no solo algunos planes que teníamos hechos, no solo algunas planificaciones propias que teníamos a corto plazo, sino casi tiró por tierra ese montante pequeño que tenemos de negación que nos permite creer que nosotros podemos prever lo que va a suceder, pero además quizás un montante de negación que la humanidad, entre comillas, tenía con respecto al desequilibrio en el cual ya estaba. Hay una persona que es de letras que me dijo que la sensación que se creaba era como vivir un episodio de literatura fantástica, ¿no? Obviamente que la aparición frente a esto esto lo he dicho tantas veces que tengo la sensación que me repito, pero yo creo que el primer elemento fue el duelo. Acá me voy a detener para decir que cuando empezamos a pensar el sufrimiento subjetivo, tomando la categoría de la Ley Nacional de Salud Mental, nos negamos terminantemente a utilizar categorías psicopatológicas. Mientras tanto, en algunos diarios se empezó a publicar algunas investigaciones nacionales e internacionales, algunas nacionales incluyendo desde la Facultad de Psicología, de un laboratorio de investigación, que mostraban, a poco de comenzar la situación, hacían un enlace causal, lineal, entre la cuarentena, la situación que ellos llamaban de cuarentena, el aislamiento, y la producción de patologías. Y entonces, una de las primeras investigaciones, que es fuertemente replicada por 2 o 3 diarios que tenían en ese momento una posición claramente anti-cuarentena, de los que decían defender la economía, ¿no es cierto? Esta investigación había utilizado una herramienta, la tomo siempre como ejemplo, había utilizado una herramienta norteamericana
de screening epidemiológico, son pruebas de screening que no se usan para diagnóstico individual, sino que se usan para testear población, ¿no? Y entonces, cuando yo busco la herramienta de la cual se habían deducido el empeoramiento de la cantidad de enfermedades mentales, que había una pandemia de enfermedades mentales, etc., encuentro que tenía preguntas como esta, por ejemplo: ¿ha pensado en la muerte o ha estado triste en las últimas 2 semanas? Si es así, indicaba depresión. ¿Tiene miedo de salir a la calle? Interesante, porque era un momento en el cual la gente realmente tenía mucho miedo de salir a la calle, porque estaba como frente a esta situación novedosa de la pandemia. ¿Tiene miedo de salir a la calle? Si contestaba que sí, calificaba en agorafobia. Y si ha tenido algún síntoma, como sentir que no puede respirar, etcétera, etcétera, en los últimos tiempos, calificaba como psicosomática. Entonces, en principio nosotros dijimos no. Primero, hacer un diagnóstico psicopatológico es una herramienta que se utiliza para la clínica, ¿no? La frase una pandemia de enfermedades mentales la habíamos leído ya en el 2015 cuando nació el DSM-5, y Roses, que es uno de los autores del DSM-4, dijo: si aplican esta prueba va a haber una pandemia de enfermedades mentales. Me extrañó mucho verla aparecer. Entonces, nosotros lo que hicimos es tratar de tomar herramientas de comprensión de lo que es el sufrimiento subjetivo, para ahí ir siguiendo distintos procesos de los cuales nosotros mismos éramos protagonistas, y a conciencia de que no es posible hacer una generalización, porque como cualquier otro episodio disruptivo en la vida de las personas, la respuesta de cada persona va a estar fuertemente ligada no solo a su grupo etario, a su generación o grupo etario, a su género, a su sector social, a su dimensión cultural, al nivel socioeconómico, ¿qué les puedo decir?, a su condición previa de salud, sino que también va a estar ligada a su propia historia, a la forma de afrontar determinadas circunstancias, etc. Hay algo que es curioso, yo lo digo siempre: nosotros no venimos de los barcos. Quiero decir, la población latinoamericana en general viene de historia de padecimientos colectivos. O sea, América Latina se pobló de pueblos que vieron arrasada su identidad por una conquista, personas que llegaban de Europa o de otros países huyendo de matanzas, de la pobreza, de las guerras o de persecuciones religiosas, y personas que llegaron en los barcos, sí, pero traídos como esclavos. Entre eso, quiere decir que en unas cuantas generaciones para atrás, algunos más, otros menos, hay una historia de traumatismo colectivo. Y esto significa, debe significar algo en el marco de esta cultura, porque además también tenemos historias de epidemias, etcétera. Por poner un ejemplo, mi generación pasó una epidemia de polio, por lo menos, y aún los que eran muy pequeños tienen recuerdos claros de esa epidemia, al margen de otros traumatismos colectivos como el terror de Estado, por poner un ejemplo. Bueno, pero hecha esta salvedad, una de las categorías que usamos para pensar esto fue la categoría de duelo, ¿no? La sensación de pérdida, por un lado, de pequeños o grandes proyectos, por otro lado, de pérdidas de lugares imaginarios, ocupados socialmente, etcétera, etcétera, y también de pérdida global de esta idea, de esta certeza con respecto al futuro. Obviamente, el devenir de esto es la angustia. Yo no he puesto acá dos palabras que se usaron muchísimo: angustia e imprevisibilidad. Angustia se usó bastante para decir que angustiados que estábamos todos, que qué sé yo, etcétera, y la imprevisibilidad como que se necesitaba que alguien dijera claramente cómo iban a ser las cosas en un momento en que nadie podía decir claramente cómo iban a ser las cosas. Era como un pedido infantil que alegaba a una autoridad infantil que podría decir, en medio de este desequilibrio catastrófico, prever cómo iba a desenvolverse algo que no era muy previsible.
Otra categoría que usamos mucho es del esfuerzo adaptativo, la sensación de cansancio, la transformación de los ritmos de sueño, etc. Por supuesto, la aparición de fragilidades y desamparos notables, particularmente en aquellos que ya estaban en condiciones de derechos vulnerados, la aparición de nuevas sensibilidades, reformulación de lazos, por ejemplo, de lazos, distribución de acciones, relaciones entre géneros, y también la emergencia de fuertes, como suele suceder en este sentido, fuertes tendencias a acciones solidarias y reforzamiento de redes de soporte. Y el derivado a veces del duelo es el enojo. Y entonces también apareció enojo, furia, violencia, y ahí una captura, una búsqueda, así como el mercado trata de capturar el deseo para el consumo, yo creo que se puso en juego una intencionalidad con un modelo de uso discursivo de medios que viene ya desde hace bastante tiempo, en la medida en que se mercantilizaron los medios, etc., y una captura, el intento de una captura de este enojo, de esta furia, para vehiculizarla hacia determinado, entre comillas, en determinado, entre comillas, localizable, concreto, odiable, etcétera, que es muy parecido a un fenómeno que pasó en la hiperinflación durante la República de Weimar. Y después un tercer movimiento que fue más notable, que son los movimientos de negación, renegación y naturalización del riesgo. Hubo algún momento, y les diría que si ahora yo tuviera que decir como un momento básico de subjetividad en Buenos Aires y conurbano, lo que está apareciendo es una cierta resignación. Vamos a pasar a la próxima. Todo combinado con lo anterior. Pero la gente, de alguna manera o de otra, ha logrado rearmar alguna forma de cotidianeidad, por extraña que sea. Aún las personas que han quedado prácticamente en desamparo, alguna cotidianeidad pequeña arman. Hay un detalle que quiero decir acá, porque estamos entre gente que trabaja en salud mental. No hay antecedentes de ninguna investigación de una situación como esta, pero durante años nosotros investigamos situaciones de crisis, recesiones económicas severas, y lo que hay sí una cierta reiteración en las situaciones de crisis económica severa, que comienza prácticamente como una epidemia. La crisis del 30 es de episodios de suicidio. Entonces, lo que uno tendría que pensar es armar una red importante, que creo que se está haciendo además, una red importante de cuidados y prevenciones en términos de riesgo de suicidio. Pero no por la pandemia, no por la cuarentena, que no tengo elementos epidemiológicos para decirlo, sí por la cuestión de recesión económica. La primera investigación se hizo en Estados Unidos en 29-30 y la última, la más reciente, en Grecia. Entonces, las organizaciones de servicio, y voy a ir terminando, como bien lo dijo Leo, tuvieron muchos desafíos. Ustedes piensen que nosotros tenemos tenemos servicios de salud, de prestación de salud, absolutamente fragmentados. Quiere decir, tenemos servicios de atención primaria que dependen de los municipios, hospitales provinciales, hospitales municipales, algún resto después de la descentralización de décadas de instituciones nacionales, o tenemos prestaciones que van por obras sociales, prestaciones que van al sector privado vehiculizadas por las obras sociales, prestaciones del sector privado que van vehiculizadas por la empresa de medicina prepaga, y además el PAMI, ¿no? O sea, es un paquete impresionante. Lo primero, mi experiencia es que lo primero que trataron de hacer los servicios en los distintos niveles es garantizar, mantener la asistencia a la población que ya asistía. Esto se lo escuché decir a la jefa, a la directora de salud mental de un municipio, y corrobora lo que yo pensaba. La mayor parte trataron de mantener la asistencia, la atención que ya brindaban, ¿no?
muchas veces apelando a recursos no presenciales y en algunos casos, por ejemplo, registro un servicio un primer nivel de atención de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hubo desplazamiento de la utilización de espacios porque se preparaban para la atención del COVID, y uno de los sectores que fue desplazado muchas veces para la atención del COVID fue el sector de obras de salud mental. En algunos hospitales también, por eso digo que hubo de todo, el personal de salud mental fue llamado a hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo hisopado, y fue sacado de la actividad específica de salud mental. Esto dependió de, casi diría, en algunos casos, a veces, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, de la dirección del hospital, ¿sí? Lo que hacían los residentes, por ejemplo. Casi simultáneamente se empezaron a diseñar acciones nuevas que estaban dirigidas a padecimientos y fragilidades producidas por las pandemias y por las medidas de aislamiento. Y también, acá no está puesto, se empezó a pensar en algunos casos la asistencia o el soporte al personal de salud, no solo por sus angustias, sino a veces también para facilitar los procesos de implementación de medidas de bioseguridad por parte del personal. En un hospital de la provincia de Buenos Aires, recuerdo que una psicóloga con una formación muy psicoanalítica clínica dijo: aprendí a trabajar con una infectóloga. Ella y la infectóloga trabajaron con todo el personal, no solamente aquel personal que se angustiaba, que tenía miedo, sino también, curiosamente, una parte del personal que parecía sentirse omnipotente frente al problema, ¿no? Se tardó más, creo que se tardó bastante más, en empezar a pensar la problemática del aislamiento del paciente grave y la problemática de la muerte en esta circunstancia. Alicia, estás muteada, a ver. A ver, se cortó la comunicación, ¿no? Ahí va, ahí estás de vuelta. Sí, ¿Dejaste sí, de sí. compartir pantalla a propósito? No dejé de compartir pantalla. Por un momento Ajá. me quedé sin conexión. Salí y volví Ah, rápido, bueno. todo muy rápido. Eh, Ahí va. Ahí está. Entonces, problemas y fragilidades. En el primer nivel de atención, por supuesto, he salteado acá, lo vamos a hablar ahora porque quiero terminar para que tengamos media hora de diálogo, preguntas, etcétera. La problemática específica de niños, adolescentes, personas que quedaron por fuera de la brecha digital, o sea, lo que se mostró claramente es que el estar dentro o fuera de la brecha digital producía una forma distinta de transitar la situación de aislamiento definitivamente. Eh, También la problemática de las personas que descubrieron ahí una vulnerabilidad, por ejemplo, por una enfermedad crónica que no creían tener, las formas en que algunos síntomas se agudizaron en términos de preocupaciones por el cuerpo, gestos obsesivos, inclusive en niños, las alteraciones del sueño, etcétera, de los cuales se habló infinitamente y además hemos atravesado o conocido por lo menos. Pero entonces, algunos problemas y fragilidades. Ya lo dije, en el primer nivel de atención y en los servicios de rehabilitación, la limitación del contacto y de circulación en el territorio fue un problema, inicialmente. Digamos, en los hospitales generales muchas veces el reordenamiento centrado en la atención de los pacientes COVID, en algunos hospitales, produjo se ocupó el espacio y a veces el personal de salud mental para ello. También la atención remota se encontró con limitaciones tanto de profesionales como usuarios.
en el acceso y en el uso de recursos digitales. Y también temores, incertidumbres y riesgos por parte de quienes participaban en esto. Bueno, y hay un problema que hay que mencionarlo, que son los problemas de las condiciones laborales de los propios trabajadores del campo de la salud mental en muchos casos, ¿no? Según yo escuché en determinadas... A ver, no me corre... Ahí está. No obstante, lo que empezaron a aparecer, y creo que en provincia de Buenos Aires se ha trabajado mucho en esto, mucho. Por otro lado, también es cierto que si uno se fija, la Dirección Nacional de Salud Mental ha estado también bastante activa en la generación de protocolos, de indicaciones, de cursos, de capacitaciones, de articulaciones, pero algunas posibilidades que se abrieron. Es muy notable lo que pasó con los hospitales monovalentes. Yo diría que en el primer mes los monovalentes parecían un lugar más seguro para recurrir que los hospitales generales, porque se pensaban los hospitales generales como lugares de posibilidad de contagio de COVID. Después fue apareciendo lo que pasa con las instituciones totales, con los geriátricos, con las cárceles, etcétera, que se transformaban en un lugar de riesgo de que si entraba la infección podía ser una mini epidemia interna y tener muchos costos, inclusive de vidas, porque muchas de las personas internadas en hospitales generales, en hospitales monovalentes, son además personas que llevan muchos años de internación y además entonces entran en grupo de riesgo por edad y algunas también por comorbilidades. Entonces, en estos hospitales se empezaron a instrumentar, aún en pleno proceso de pandemia, formas novedosas de atención ambulatoria que evitaron internaciones que en otro momento hubieran sido casi diría concretadas como tales, hubiera sido la respuesta natural del dispositivo. Y también, inclusive, se pensaron formas de externación y se produjeron externaciones. Entonces, en el año en que la Ley Nacional de Salud Mental planteaba que nosotros debiéramos estar ya repensando las instituciones asilares manicomiales de forma de tal de que por lo menos el dispositivo asilar manicomial no exista más, la pandemia promovió muchas prácticas favorables al desarrollo de esta idea. No obstante lo cual, después voy a hablar, no sin resistencia. También yo creo que hay un nivel teórico, creo que comprendimos más que nosotros trabajamos con el sufrimiento singular, pero no individual, ¿no? Y que todo fenómeno, todo proceso de sufrimiento subjetivo tiene una dimensión que debe ser comprendida también en su nivel social, en el nivel en que esta persona transita el mundo en cuanto a su relación con el trabajo, con lo otro, con el acceso no a determinados bienes, etc. Entonces, creo que esto nos promueve, por un lado, algo que está en la Ley de Salud Mental, el abordaje interdisciplinario, pero por otro lado, la incorporación de lógicas colectivas y comunitarias de cuidado, ¿no? Me parece que esto puede favorecer también una mayor integración de las prácticas de salud mental en las prácticas generales de salud. En muchos hospitales generales, una parte importante del trabajo del personal de salud mental ha sido trabajar con el personal de salud, ¿sí? Conjuntamente. Trabajar, por un lado, para la problemática del acompañamiento de los pacientes, etc., y trabajar con el personal de salud por su propio padecimiento. Y también creo, una de las cosas que se ha dado es un mayor protagonismo en sus actores no convencionales y también enfoques más integrales, ¿no? En principio, y voy a ir terminando, esa es una foto que están iniciando, es una pared que están iniciando los reporteros gráficos con el personal de salud que ha muerto durante la epidemia de COVID en un lugar determinado. Bueno, pero en principio lo que quiero señalar es que está en juego
de alguna manera está en juego la tensión entre pensar el cuidado en su dimensión colectiva o subordinar la lógica del cuidado a determinada meritocracia con respecto a la vida. Y acá voy a cerrar con una frase. La frase, que mueran todos los que deben morir, que fundamentó en muchos casos la aplicación del principio de inmunidad de rebaño de manera salvaje en algunos países, o que fundamentó la subestimación del riesgo, o que estuvo latente a algo que nadie terminó de decir, pero que es esto también, así como se dijo del SIDA que venía a limpiar la moral, no deja de haber quienes piensan de una manera absolutamente darwiniana, en el peor sentido del término, o malthusiana en el peor sentido del término, que esto viene a limpiar de pobres, de viejos y de enfermos, digamos, ¿no? Pero la frase que mueran todos los que tienen que morir es un enunciado extraño, porque es un enunciado que está planteado en tercera persona. El que lo dice no se incluye entre los que pueden morir. No dice que muramos todos los que tenemos que morir, dice que mueran todos los que tienen que morir. Y lo coloca entonces en un lugar otro que justifica que alguna persona haya dicho en este barrio, la gente va a contagiarse, este lugar es de gente bien. Esa frase la escuché justamente en Recoleta. Estos deslizamientos imaginarios alrededor de las epidemias son frecuentes, ¿no? Son muy frecuentes. Bueno, pero este desnuda, de alguna manera, una determinada concepción acerca de la sociedad, ya sea que se piense como una responsabilidad colectiva de cuidado, ya sea que se piense como la libertad individual hasta el infinito, independientemente del cuidado de los otros. Bueno, hasta acá estamos. Yo querría dejar de compartir pantalla y abrir una cuestión más dialogal, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Alicia. Le vamos a pedir a quienes tengan ganas de hablar que o levanten la mano, que eso lo pueden hacer con el botoncito que tienen abajo a la derecha en la pantalla que dice reacciones. Ahí pueden levantar la mano. Inclusive hay algunas observaciones acá puestas que son interesantes, ¿no? Dice, en el Ramos Mejía de Julián Camacho, en el Ramos Mejía los residentes de psiquiatría del hospital desarrollaron un programa de prevención del burnout en profesionales de la salud. Tomando un rol activo, se incorporaron en las rondas diarias de los clínicos. Esto tenía como objetivo prestar una escucha activa al equipo. Me tocó trabajar con un equipo también en una situación donde había muerto una de las personas del equipo también. Lo más grave que hoy observo en las instituciones de salud, dice Mariela, es la objetivación de los pacientes, tanto en salud mental como en salud general, justificado y amparado en la protección del personal y en la toma de cuidado. Un tema muy difícil de encontrarle un equilibrio. Efectivamente, es todo un tema que está en debate alrededor de los pacientes, del aislamiento, las normas de bioseguridad. Yo acá debo decirles lo siguiente, el modelo biomédico siempre tendió a aislar. O sea, nosotros tuvimos en la Argentina la suerte de que Gian Antonio y Escardó tempranamente plantearan que los niños debían ser acompañados por sus madres o por sus familias cuando estaban internados, porque hasta ese momento los niños se internaban y la familia los visitaba una hora diaria y el niño quedaba solo en la sala. Y yo, que me ha tocado implementar eso en algunos países de Centroamérica, escuchaba las resistencias con frases como cuando la madre está lloran más, decían, se quejan más, etcétera, ¿no? Pero ni hablar de las terapias intensivas, o sea, la terapia intensiva por definición es un lugar de aislamiento. Entonces, si a eso se le suma, vamos a reconocer lo fáctico, que cuando empezó el proceso de la pandemia, el lograr el equipamiento de bioseguridad para el personal fue un problema muy grave porque no había, y no había internacionalmente,
y para traerlo desde el lugar donde se lo compraban, los aviones tenían que elegir en qué lugar paraban, porque a veces en algunos aeropuertos se los incautaban por un acuerdo con Estados Unidos. Esto, o sea, no es que esos equipamientos de bioseguridad estaban disponibles y por lo tanto uno podía equipar a una persona para que entre a acompañar a un familiar. Difícilmente lo había hasta para el personal de salud. Lo sabemos del principio. Entonces eso instituyó esta especie de situación solitaria que ahora se está revisando en algunos lugares, entran los familiares, la provincia de Buenos Aires implementó inicialmente la provisión de tablet a los pacientes que están aislados para que puedan comunicarse, todas las formas posibles de acompañamiento que se piensan acompañando, y pensar además algo que, miren, hoy nos pasó una cosa muy curiosa, nos enteramos, era el cumpleaños ayer de una docente muy querida que se había jubilado hace un año, y cuando fuimos a darle la felicitación de cumpleaños en el Facebook, nos enteramos que había muerto hace 2 semanas. Entonces eso no hubiera pasado en otro momento si hubiera habido un velorio. Entonces toda la parte de ceremonia alrededor de las muertes, y no solo de las muertes por COVID, es un tema que tenemos que pensar cuidadosamente desde el campo de la salud mental. Lo que hicimos nosotros es hacer toda una ceremonia interna, virtual entre nosotros, de remembranza, fotos, etcétera, y comunicársela a la familia, pero y después he leído bastantes trabajos de personal que está trabajando en eso, y la gente de cuidados paliativos está empezando a trabajar enfáticamente en eso. Bueno, ya pueden levantar la mano. Se ve que están tímidos con levantar la mano. Si quieren, pueden pedir la No, palabra porque también lo que para... pasa, les voy a explicar una cosa. Se ve que pueden haber hecho comentarios antes, pero a las 7:27 se cortó la comunicación y entonces los chats anteriores se perdieron. Si alguien había hecho un comentario, una pregunta antes, plantéela ya, digamos. Vuelva a hacerla porque esto que leí yo es todo lo que tengo. Igual hay comentarios que fueron llegando, Alicia. Por ejemplo, ahí. Sí, acá hay gente que levantó la mano. Nancy Spinell. No las veo yo. Está, sí, Nancy. Ahí La está. buscamos y... Nora da Puente levantó la mano. Bueno. Ahora falta que conecten. Nancy, conecta el audio, porque si no... Ahí ¿me escucha? Ahí lo vamos a conectar. Muy bien. Bueno, muchas cosas para decir. No sé cómo puedo sintonizar, pero el profesional está en problemas en este momento por la cuestión del COVID. Entonces es una nueva visión que uno tiene que tener del paciente y de cómo arribar ese paciente. Además de las situaciones de protección, es una forma distinta de atender a un paciente. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un grupo de dos. Lo mío, doctora. ¿No? ¿Cómo? Enfermería lo mío, doctora. Sí, obviamente, sí. Enfermería particularmente, que es en general la profesión que está en el contacto más constante con los pacientes, ¿no? Sí. Históricamente. Y buena parte del soporte emocional. Bueno, el otro día un equipo de un hospital que trabaja con apoyo emocional, un equipo de salud mental, apoyo emocional al personal de un hospital de provincia de Buenos Aires, que estuvimos revisando el trabajo de ellos, me planteaban que la mayor cantidad de pedidos de acompañamiento, no es de tratamiento, es de acompañamiento, que me parece muy interesante el dispositivo de acompañamiento, lo tenían del personal de enfermería. Sí. Y que una parte tenía que ver exactamente con la angustia que le producía el riesgo, la enfermedad, etcétera, etcétera, y otra parte tenía que ver con cómo redefinían sus funciones de trabajo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Gracias. Bueno, Nora da Puente. Hola, ¿me escuchás?
Sí. No, muy interesante la charla. Yo creo que lo que se está viendo en salud en general, en salud mental debe ser en particular también, lo bueno que es, o que sería, trabajar en conjunto, desde lo integral. Algunas guardias del Hospital Fernández en una época habían ensayado el acompañamiento psicológico, no a los familiares, sino el acompañamiento psicológico a los médicos, enfermeras, kinesiólogos, que hacían guardias. Yo hice mi carrera en terapia intensiva, y ese acompañamiento psicológico no solamente para apoyar al profesional que está trabajando y darle las herramientas para enfrentar algunas cosas que se nos son como comunes, como decirle a alguien que murió y después irnos al comedor a tomar un café. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué conexión tenemos? A veces sí, a veces no. Esa integralidad de la salud es lo que se debe asegurar de nuevo en la pandemia, integralmente, que todos los profesionales, enfermeros, kinesiólogos, mucamas y todos, en la terapia intensiva, en clínica, en donde sea, trabajemos juntos por el bien común. Y otra cosa, como decía Maglio, hace muchísimos años, la terapia intensiva es muy fría, la tenemos que hacer un poco más cálida. No estoy de acuerdo con que los familiares estén mucho tiempo, o sea, que estén algún tiempo sí, o que a lo mejor estén un poco más y más conectados con los pacientes, pero en algunos hospitales lo dejan estar al lado de la cama del paciente muchísimas horas, y eso no sé si a nosotros nos hace trabajar bien, pero yo creo que sí tenemos que tener más comunicación la gente que hace terapia con los familiares, y a veces entender que el familiar no sabe lo que pasa adentro y uno se lo tiene que explicar detalladamente, con calidez y humanidad, nada más. Te haría una sola observación, porque yo trabajé mucho el tema de terapias intensivas porque me pidieron alguna vez una investigación sobre lo que se llamaba terapitis, los cuadros que se producen dentro de las terapias intensivas, ¿no? Y además porque he acompañado familiares queridos en terapia intensiva. Y a veces, esa frase de que el familiar está mucho tiempo, qué sé yo la escuché de las madres, del personal de salud en la sala de pediatría también. No, eso no, Yo no creo que estoy. lo que se descubrió después es la colaboración que tenían las madres cuando estaban en la sala, cómo se podía contar con ellas, inclusive en la terapia intensiva neonatal. Yo trabajé incorporando a las madres adentro de una terapia intensiva neonatal. El problema es cómo se construye ese proceso. Claro. Pero bueno, es largo para que lo charlemos, digamos. Claro, cómo se construye el proceso y cómo haces entender, por ejemplo, vos imaginate que esté un familiar, se te para un paciente, te tirás sobre el paciente, lo chocas y todo, a veces sale, a veces no, la gente puede ver eso y te puede, no sé si en contra, no estoy hablando ni siquiera desde lo ético, sino cómo le puede parecer al familiar lo que uno está haciendo con el paciente, porque a veces, viste que los tratamientos son especiales en terapia, y van cambiando todo el tiempo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor tiene que ser un poquito más humanizada, Maglio siempre lo dijo, hay que hablar mucho con el paciente de terapia intensiva, hay que preguntarle a la mañana cuando uno llega cómo descansó, cómo durmió, si tuvo sueño, si tuvo algún sueño, si los ruidos de alrededor lo molestaron, qué piensa, que es un día de sol, ubicarlo en tiempo y espacio, decirle qué día es, porque se desubica muy fácilmente. Estoy hablando de los adultos, ¿no? Y pienso que sí, que las madres es necesario que estén al lado de los chicos en pediatría, inclusive en la terapia neonatal también, las madres sí es muy necesario. Bueno, gracias. Está Graciela. Graciela, Sara, Graciela, Sara, Rosa. Las personas que tengo indicadas son Graciela, Sara, punto suspensivo, que yo vi antes el nombre, pero ahora se me pasó en el chat. Rosa Núñez y Natalia Bembe, punto suspensivo. ¿Me están escuchando?
Acá me dicen que salud mental está colapsada. Alguien tiene que pagar el micrófono. María Julia. Bueno, ¿alguno de los que levantó el micrófono puede por favor hablar? Porque yo lo llamo, pero me parece que no me escuchan. ¿Qué? Alicia, soy Julia, María Julia. Bueno, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería consultarle si conoce algo del programa STAR, digamos, particularmente en el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, la gente de cuidados paliativos y la gente de los equipos interdisciplinarios de la Guardia armaron una lucha, pero fue muy interesante y muy ardua para establecer mecanismos para el acompañamiento de la gente internada, de la gente que pasa por las UFUs, y me pareció que era como importante también señalarlo como una estrategia que implicó una lucha pero muy intensa y que dio resultados de una manera importante en el hospital, pero además hubo también un reconocimiento, pero bueno, yo particularmente no tengo noción de hasta dónde pudo llegar el alcance del programa, pero fue justamente una lucha que sobre todo los equipos interdisciplinarios de salud mental de la Guardia lo llevaron adelante. ¿Por qué una lucha? O mejor dicho, ¿una lucha con qué? Y una lucha para que, a ver, cosas, primero para generar los espacios para que en cada caso en donde se necesitaba, en donde era importante un contacto de la familia con los pacientes, se crearan las condiciones. Entonces, por ejemplo, cuestiones vinculadas con el uso de Internet, el lugar para estar de los familiares, la comunicación de todos los pasos a seguir en el tratamiento. Digamos, cada una de esas cosas implicaba permisos, conseguir espacios, recursos, a ese nivel digo que fue la lucha. Claro. Voy a pedir que sean breves porque estamos ya con 10 minutos y yo por una razón de trabajo tengo que terminar ya Hola. A las 8. Hola, ¿me ¿Sí? escuchan? Sí, sí. Mi mamá quiere preguntar algo, quiere comentar algo. Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, yo me llamo Marta. Quería preguntarte porque yo en el día de hoy es como que no me afectó en gran parte, pero me afectó un poco el encerramiento porque yo trabajo de auxiliar en un colegio y bueno, y como tengo más de 60 años, dicen que es un problema de riesgo, ¿no? Más ¿De que... qué lugar? ¿De qué lugar? De Quilmes. Quilmes. Quilmes Oeste, Barrio El Dorado, vivo yo. Y bueno, y es como que me falta, yo vivo con mi hija, pero es como que me falta el espacio ese de encontrarme yo sola un poco, ¿no? Como que estoy, no, eso, y bueno, y aparte que tengo miedo de... Ayer me caí, ¿no? Gracias a Dios no me hice nada, pero tengo la mano así hinchada. El otro tengo miedo de ir a una guardia, ir a algún lado, por las cosas que pasan en los hospitales y eso. Sí, uno de los problemas que hay, bueno, una de las cosas que dijo es así, uno puede padecer la soledad en el aislamiento y a veces padecer que tiene ganas de estar solo un rato, digamos. Sí, están las dos cosas en juego. O sea, ¿no? depende del espacio que tenga para aislarse y depende de la posibilidad que tenga para aislarse. Uno de los problemas es que la gente está no consultando médicamente por temor al contagio. La mayoría de los centros de salud y la mayoría de los hospitales están haciendo un sistema de doble acceso por el cual las personas posibles COVID circulan por un lado y las personas que llegan por otro tipo de por otro tipo de situación circulan por otro. De cualquier manera,
a uno le da una cierta aprensión ir a un hospital, pero yo creo que si la situación está dentro del hospital bien cuidada, uno tiene que evaluar cuál es el riesgo mayor, si no consultar, y es un problema que se puede agravar, o consultar, y bueno, en algún punto correr un riesgo de contagio. Muy bien. Hay que ver en qué condición está el lugar donde algunos problemas médicos se pueden resolver por consulta virtual, otros no. Sí, No. yo ahora igual le mandé al médico una foto porque puedo mover la mano y eso. Lo que pasa es que tengo muy hinchada y me está saliendo como un hematoma la mano, pero moverla puedo mover, Bueno, pero a me ver dijeron... qué le dicen por virtual. ¿Y qué Claro, yo igual ya averigüé por virtual más o menos el médico de confianza. Está bien. Me dijo, porque no puede ser una quebradura, pero puede ser una fisura, me dijeron. Así que bueno. Bueno. Eso. Gracias. Muy linda la charla, muy interesante, y la verdad que es de mucho, mucho interés para toda la población. Gracias. Bueno, hay 22 nuevos mensajes. Acá me interesa señalar algo, no sé si alguien lo preguntó, pero respecto a los residentes de salud mental me pregunto si alguien los contiene a ellos. En La Plata, en un servicio de salud mental, hubo brotes por no tener sistema de acompañamiento. Mire, el problema de las residencias, que además ahora están entrando las nuevas, ¿no? Y entran en estas condiciones. El problema de residencias, yo lo poco que pude hablar con residentes, etcétera, es que hubo mucha diferencia en cuanto a su inserción y cómo fueron tratados y lo que tuvieron que hacer, etcétera, según cada hospital, según el servicio en el cual les tocó estar. Y que cada servicio funcionó de alguna manera sintónicamente con cómo era antes. A ver, quedan Graciela, Rosana, Natalia, Melania y Celeste. Si tenemos unos minutitos. Acá alguien quería agregar que en Mendoza es difícil la no implicación del órgano de revisión. La función del órgano de revisión en salud mental es una función importante. Ahora no sé, no tengo contacto con Mendoza. Tuve una reunión con gente de salud mental de Mendoza y me pareció que no estaba muy direccionada la acción de la provincia de salud mental, pero es una opinión. Bueno. ¿Estamos ya sobre la hora? Leo, ¿estás? Acá está. Hay un montón de gente. La mano. Bueno, me voy a quedar 10 minutos más. Tomamos 12 minutos, 10 minutos más, 5 minutos más, pero yo a las 8, como tenía marcado las 8, yo hice además planteé una consulta para después. Tenemos un montón de consultas, Alicia, de gente que quiere hablar. Igual, por una cuestión de tiempo, me parece que vamos a tener que ir dejando. Capaz podemos dejar que alguien más haga algún comentario. Pero lo que les proponemos es que nos vayan escribiendo y te hacemos llegar las consultas que lleguen. Alicia, ¿te parece? Sí. Porque ya son las 8, vos tenés otro compromiso ahora. Sí. Y ya, Hay aparte algunas que no son, yo lo que leo acá, algunas no son consultas, sino que son comentarios. Sí, sí. Acá Fernanda le dice a la señora que hablé recién que los hospitales están bien divididos, que hay que ir a consultarse. Tal cual. Hay una pregunta sobre cómo ayudar a los niños en este contexto. Hay un montón de cosas. Los niños son un tema. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Si los padres soportan bien la situación,
si son capaces de contener preguntas, por ejemplo, que los niños preguntan sobre la enfermedad y la muerte, y no tienen filtro, le preguntan, papá, ¿te vas a morir? ¿No? Si los padres pueden soportar la situación, para los chicos es mucho más fácil transitarla. ¿Mm? Después, también hay que considerar el problema del espacio, del movimiento físico, del descanso, de la rutina, y le vengo dando a los padres una indicación central: no se sobreesfuercen con la cuestión escolar. O sea, hay que seguir las rutinas escolares, pero tampoco traten de reemplazar lo que no es reemplazable, porque los chicos tienen muchas cosas para aprender adentro de la casa. Por ejemplo, hacer las tareas domésticas. Por ejemplo, los trabajos que realizan los padres. Por ejemplo, diálogos que quizás en otro momento no hubieran tenido. Entonces, diría, no se sobreexijan, están aprendiendo muchas cosas. Y por cierto, no se angustien si tienen momentos en los cuales lloran, o si dicen que extrañan a sus compañeros, o si tienen algunas pequeñas regresiones. Todo eso forma parte del procesamiento. Bueno, y acá Natalia Benvenuto pregunta cómo se abordan los pacientes crónicos que quedaron sin instituciones o hogares. La verdad es un tema. ¿Cómo se abordan los pacientes crónicos que se quedaron sin instituciones u hogares? Que se quedaron ¿Los estaban crónicos del internados? campo de la salud mental? Yo entiendo que son personas que estaban en hogares o en centros de día con internación y que se pasan a vivir en la casa de vuelta. Bueno, lo que me dice el equipo que estuvo haciendo la investigación sobre servicios de salud mental en la Argentina y en otros países de Latinoamérica Latina, es que los servicios de rehabilitación son uno de los puntos más críticos, ¿no? O sea, las personas que han tenido internaciones psiquiátricas y que estaban en situación de vivir en comunidad, con una red de soporte, y mantuvieron los tratamientos, no han tenido, más aún, han tenido menos síntomas que las personas que estaban normalmente viviendo por ahí y no habían tenido internaciones psiquiátricas. Una de ellas me dijo algo muy notable, me dijo, yo ya sé cómo es esto, dice, pero ahora yo puedo elegir cuando me baño, cuando como, cuando la película que veo, etcétera, etcétera. O sea, esto de estar encerrado ya lo conozco. ¿Mm? Es muy curioso porque hay una vieja investigación de Nicaragua en el terremoto de Managua, que en los 2 años siguientes no hubo episodios psicóticos agudos. Entonces, me parece que el tema que está preguntando no es tanto por la problemática de las personas, sino las problemáticas de las personas que quedaron sin red de soporte, que fueron devueltas a hogares a los cuales no se les brindó soporte. No tengo relevado eso, para ser franca, pero me parece un problema serio. No creo que se haya puesto a nadie en la calle, por lo menos en las instituciones en que yo conozco, ¿no? Lo que sí, las personas que estaban internadas en instituciones monovalentes también quedaron en una situación de fragilización porque ya no tenían la visita de los familiares, ya no iban los talleres, ya no tenían otra cosa que el espacio de estar adentro con la cobertura mínima de asistencia que tienen, digamos. Al cesar todas las actividades que podían cesar. Esto también fue un problema. Bueno, no sé si respondí ahí. Yo, como un comentario a la pregunta de Natalia, justo estos días me tocó a mí también estar con mucha gente que estaba o en hogares, o en casas asistidas, o en casas de medio camino, y pasaron gente con padecimientos mentales muy graves, adultos con autismo, adultos con retraso mental severo, y que pasaron a estar en la casa de donde se habían ido porque no había
posibilidad de armar una red de contención ahí, y la verdad, la experiencia que venimos viendo es pero súper interesante, cómo ante la obligación de estar juntos de vuelta, se tuvieron que arreglar. Y como gente que venía con la rutina, es parecido a lo que planteaba Alicia recién, gente que venía con la rutina institucional, siguió con su rutina, pero en la casa de donde se tuvo que ir alguna vez. Y hay algo bastante interesante, que es que aún cuando dejan de estar viviendo en los hogares, estamos hablando de gente que está inserta en la red de servicios de discapacidad, ¿no? que tienen o prestaciones por su obra social o prestaciones por incluir salud de discapacidad, los centros de día con hogar, las casas de medio camino, las diferentes los centros de día sin hogar también mantuvieron una relación, un vínculo con sus usuarios que es muy interesante, que tiene todas las dificultades que tiene establecer una relación como la que estamos teniendo nosotros ahora, pero que se da y que permite mantener una serie de actividades que obviamente no suplen lo que se hacía en las instituciones, pero que siguen funcionando. A mí lo que obviamente hay un problema que tenemos. Perdón, lo que yo vi que me tocó intervenir en una situación de una mujer que ha tenido varias internaciones, es una paciente con problemáticas crónicas, que tuvo una crisis, fue a la guardia del Hospital Esteves, y en otro momento, quizás, hace 2 o 3 años, la hubieran internado, por un tiempo, por lo menos, la hubieran internado por un tiempo. Pero en este momento no la podían internar porque ella es una persona con comorbilidades, corría situación de riesgo, y se estructuró una asistencia en el domicilio, con el cuidado y la responsabilidad de la familia, pero con algún apoyo, que la persona, yo creo que esta persona salió de la crisis en menos de una semana. Uh-huh. ¿No? Sí, la creatividad obligatoria y la hispanicomperización obligada que tuvieron. Sí. Es súper interesante. Después he visto, por ejemplo, qué sé yo, la gente del municipio de San Martín, el Pichón Rivier, siguió haciendo funcionar el hospital de día por virtual. El hospital de día por virtual. Entonces, he visto terapeutas de niños trabajar con niños graves por forma virtual y mantuvieron las juegotecas. Eso, o sea, cuando esto más o menos nos deje pensar un poco más, porque yo tengo la sensación de que estoy permanentemente en alguna actividad, acción, etcétera, nos vamos, y cuando terminemos de relevar lo que se ha hecho, nos vamos a encontrar con que hemos hecho cosas muy novedosas, y que además hemos probado que situaciones que antes terminaban en internaciones se pueden atender ambulatoriamente. Hemos tocado bastante esto, y con esto voy a ir cerrando porque ya está sobre la hora. Esta es la contracara de esto, es lo que pasó recientemente con este muchacho que tenía una crisis aguda y mató al policía con un cuchillo. ¿Qué fue lo que pasó? Que inmediatamente lo capturaron los medios para tratar de combatir la ley de salud mental y volver a la idea de peligrosidad y necesidad de internación, ¿no? A mí me pareció muy llamativo, porque ¿cómo fuimos a parar de un lamentable episodio donde quedó claro que las fuerzas de seguridad no han sido capacitadas como alguna vez se pensó con el órgano la Comisión Interministerial de Salud Mental, no han sido capacitadas para trabajar en situaciones de crisis, lo cual costó lamentablemente 2 vidas? ¿Cómo se derivó de ahí a que el problema tenía la culpa la ley de salud mental, Foucault, según una publicación de un diario, y finalmente las pistolas Taser? Eso ya último fue del carácter del surrealismo, que fuimos a parar a las pistolas Taser. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando porque yo comprometí otra actividad a las 8 y estoy avisando, ya avisé que voy a empezar a las 8:10. Les agradezco muchísimo que me hayan habilitado este espacio. Gracias, Leo.
Bueno, un saludo a todos y espero que nos sigamos viendo. Y lamento si repetí algo que ya habían escuchado, pero uno tiene 2 o 3 ideas nada más y con eso estamos trabajando. Un saludo, Chao, Leo, hasta luego. Muchísimas gracias, Alicia. Abrazo. Muchísimas gracias. No sé qué hablar